¿Qué tal? Muy buenas noches. Un gusto que usted nos acompañe nuevamente en una nueva emisión de su programa Criterios. ¿Cuál será el tema para ahora? Estaremos hablando de cuestiones meramente judiciales. Por ejemplo, ¿a qué nos referimos cuando mencionamos expresiones de violencia hacia la mujer? ¿Cuál es el proceso que se lleva a cabo? Y cuando estamos siendo extorsionados, ¿cómo iniciamos las investigaciones? Eso y más, nosotros lo estaremos dialogando esta noche con el licenciado Iván Flores, abogado en el libre ejercicio de la profesión, con más de 15 años de experiencia en materia penal, ex colaborador judicial y ex agente auxiliar de la Fiscalía General de la República. Licenciado, muy buenas noches. Muchas gracias, Luis. Buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por la atenta invitación. Aquí estamos nuevamente para que hablemos temas de interés de la población, temas legales que muchos se discuten en los hogares, en la familia y en situaciones de reuniones. No obstante, pues se tiene desconocimiento técnico de lo que se debe realizar ante una situación como esta. Aquí estamos para platicar y a sus órdenes, Luis. Desde luego, licenciado, y muchísimas gracias. Precisamente quiero comenzar entrando en materia respecto al tema de expresiones de violencia contra la mujer. A ver, en los últimos años, algo que se sabe es que se ha avanzado en materia y sobre todo con la denominada Ley de Protección Integral contra la violencia hacia la mujer, ¿no? Estamos hablando de que este fue un avance sustancial, pero incluso durante la pandemia, o al menos durante el inicio de la cuarentena, nosotros vimos altos índices de violencia. En una sociedad machista se cree, no, pero es que violencia hacia la mujer es cuando hay un daño físico, pero es que no. Nosotros estamos hablando de cuestiones psicológicas, cuestiones emocionales, hay diferentes tipos de violencia, pero en una sociedad machista esto no se termina de conocer. Entonces, licenciado, desde su profesión, ¿a qué consideramos expresiones de violencia hacia la mujer? Gracias. Definitivamente, como usted lo ha dicho, se ha malentendido que la violencia contra las mujeres debe de ser normalizado, ¿verdad? Debe ser visto desde un ámbito normal, que un hombre puede agredir a una mujer y que esto se debe de ver normal. Esto no es normal, esto no se puede tolerar desde ningún punto de vista. Ahora, anteriormente nosotros, pues existe una ley vigente, ¿verdad?, que es la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, que regula también relaciones de familia. No obstante, no regulaba relaciones entre personas que no tuvieran relación de filiación o relaciones de familia. Por ejemplo, un hombre con una mujer en la calle que no tiene ningún vínculo de parentesco. Esto sí lo regula la ley especializada, ¿verdad?, para una vida libre de violencia contra las mujeres. La Ley contra la Violencia Intrafamiliar también regula aspectos de no maltrato contra la mujer y de relaciones similares. En este caso, se verifican una serie de aristas que se desprenden, como la prevención de la violencia física, patrimonial, psicológica y sexual. No obstante, cuando se regula esta ley especializada, se verifican expresiones como tal de violencia. Y es que lo que sucede que anteriormente se daba lo mal llamado, no sé si en algún momento nos dimos cuenta de eso, aquellos piropos, aquellas frases que resultaban ofensivas para las personas, en este caso las mujeres, que de alguna manera no eran penalizadas, sino que de manera coloquial se trataban y hasta graciosas parecían para las personas que lo realizaban en la calle y que no eran bien recibidas por las mujeres. Ahora esto está regulado porque una expresión que no es bien recibida y que de alguna manera atenta contra la integridad de la persona, es penalizada y eventualmente puede ser una persona condenada por este tipo de hechos. ¿Cuáles son aquellas expresiones? Por ejemplo, expresiones en donde se menoscaba su integridad, aquellas palabras o frases de contenido erótico que no son bien recibidas por las personas que las reciben, vale la redundancia, en este caso las mujeres. Maltrato físico, insultos, palabras peyorativas y palabras que desmejoran la calidad de mujer. ¿Qué palabras? Tú eres una tonta, tú eres una persona que no sirve para nada. Esa es una expresión de violencia que viene a degenerar
la integridad de la mujer. Y esto es lo que protege el legislador y es lo que reprime, obviamente, la ley como tal, que esto no se vuelva a generar. Hay un procedimiento, ojo con esto. La persona que realice este tipo de situaciones en el seno del hogar, porque este tipo de cuestiones también se dan dentro del seno del hogar, en relaciones de familia, puede ser procesada penalmente. Tiene la Fiscalía General de la República y hasta la policía la facultad, una parte, la Fiscalía de iniciar un proceso penal y la policía de detener a una persona por expresiones de violencia y puede purgar hasta una pena, eventualmente de prisión o de 10 multas, dependiendo la gravedad o dependiendo del tipo de situaciones que se generen a nivel de probanzas en un proceso judicial en materia especializada en los tribunales para una vida libre de violencia contra las mujeres. Ok, licenciado, saquemos el listado entonces respecto a los tipos de violencia que existen contra las mujeres, porque ya lo decíamos al principio. Para muchos dicen que no, es que lo que es violencia cuando es física. No, pero es que hay otros tipos de violencia. Entonces, la ley, ¿cuáles son los tipos de violencia que contempla y que condena? Correcto. Existe la violencia física, definitivamente, que es por excelencia, ¿verdad? Esta deja rastros, da moretones, hematomas, en algunos casos puede ocasionar hasta la muerte. En este caso ya la trascendencia sería mucho más grave porque estaríamos hablando de homicidios, de feminicidio, ¿verdad? El feminicidio pues lleva algunas situaciones más graves, algunas cuestiones mucho más graves en cuanto a penalidad y la forma como se ejecuta materialmente el hecho. No obstante, hay cuestiones que no dejan rastro físico, no dejan rastro visible, como la violencia psicológica, ¿sí? La violencia psicológica se tiene que utilizar herramienta especializada para detectarla, un análisis psiquiátrico, un análisis psicológico. Pero lo importante en este caso, no obstante, estamos describiendo el tipo de conducta, es que la persona, en este caso la mujer, sepa que debe de acudir a las instancias correspondientes a denunciar. Si no, no va a convalidar nunca su derecho. Toda la vida se va a quedar en las mismas circunstancias y no va a hacer valer el derecho que tiene respecto de que no se le debe de agredir. ¿Cómo se puede materializar la violencia psicológica? Con el menosprecio, con el insulto, ¿sí? Con no darle el puesto que se merece en la casa. Fíjese que se dan muchas situaciones reales que las hemos visto en los tribunales, que el hombre es el proveedor y dice, vos no servís para nada porque yo traigo el dinero, vos aquí estás de adorno, por poner un ejemplo, que esa es una recurrencia dentro de los procesos judiciales. Mucho cuidado con eso. A pesar de que el hombre es el proveedor en el hogar, el que lleva materialmente el dinero, pero veamos, en la realidad práctica, la mujer lava la ropa, cuida a los niños, cocina, cuida el hogar, no produce económicamente dinero, pero sí produce trabajo. Y esa es una actividad por la cual no se le debe recriminar de parte del proveedor a la persona que trabaja en la casa, porque la mujer también trabaja en la casa. Eso es un trabajo propiamente dicho, que no está remunerado en planilla, pero no obstante sí es un trabajo como tal y se le debe, de parte de, en este caso, el esposo, compañero de vida, resguardar y garantizar y darle el puesto que se merece respecto del trabajo que está generando en la casa. También están los daños en el patrimonio de las mujeres, ¿verdad? Este es un tema bastante importante. Muchos hombres laceran, lesionan, dañan o destruyen bienes de la mujer y pues esto queda en silencio. Esto también viene a menoscabar el patrimonio de la mujer y se viene y conculca derechos de ella. Eso es lo que llamamos violencia patrimonial. Violencia patrimonial, en donde viene y se degenera. Pero fíjense que hay otro tipo de violencia patrimonial, como por ejemplo el esposo que única y exclusivamente le deja para el alimento de la esposa y los hijos, pudiendo generarle también para su ropa, ¿qué es esto? Su vestuario, su sano esparcimiento, medicamentos. Entonces, sí, es obvio que la mujer no trae dinero, pero sí genera trabajo. El esposo debe de procurarle esto, pero muchos no lo hacen. Esto viene a generar en violencia como tal, patrimonial, porque no le permite que también la mujer se desarrolle. Ojo con esto, la mujer también tiene algunos aspectos importantes que nosotros los hombres no los desarrollamos, como el tema del cabello, el tema de un salón de belleza, su vestuario, sus zapatos. Entonces, al no procurarle eso también, el hombre que provee y sabe que efectivamente la mujer no trae dinero, ¿verdad?, de fuera materialmente hablando, debe de procurársele eso y no vejarle o denegarle este tipo de situaciones a ellas, porque tiene el derecho de que se le genere y se le garantice también patrimonialmente esta situación. No estoy hablando de que también no le va a dar lo que no tiene, ¿verdad? No vamos a hacer milagros, pero también dentro de lo prudencial y de lo correcto se debe de generar el beneficio económico también para la mujer que está en la casa. Por otro lado también, ya lo hablábamos, existe la violencia de contenido sexual y esto se da bastante en las calles, ¿verdad?
Hablábamos antes de iniciar esta entrevista con usted, Luis, lo que se da en los estadios. Sí, es una situación totalmente aberrante, ¿verdad? Las personas que se encuentran en estado de ebriedad en el estadio tocan a las mujeres, ¿verdad?, que van a ver el partido. Estas situaciones se debe de generar un control mucho mayor de parte de la Policía Nacional Civil, y le garantizo que si se controlan esas situaciones van a haber 50, 100 detenidos en los estadios, porque esa conducta reprochable se genera mucho en los estadios, pero también en las calles. Sí, claro. Las personas que pasan, póngale, le gusta a una mujer, le hace un mal llamado piropo, cuentazo. Esa es una acción que agrede a una mujer porque en realidad no lo está solicitando, ¿ok? Y de alguna manera atenta contra su libertad sexual al hablarle, al decirle cosas que no le está provocando ni le está buscando hacer la mujer en este caso. Ese es otro tipo de conducta que se da también y que es sancionada por la ley. Muy interesante, licenciado, y muy controversial, la verdad, altamente importante. Al regresar de la pausa, nosotros vamos a tocar el tema sobre cuáles son las penas que se le imponen a quienes causan un daño físico, psicológico o de diferente índole hacia las mujeres. Así que ya regresamos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Continuamos en su programa Criterios, donde estamos dialogando sobre un tema tan importante como son las expresiones de violencia hacia la mujer. ¿Cuáles son las penas? ¿Sí? ¿Cuáles son esos tipos de violencia que nosotros debemos identificar para prevenirlas y saber cuáles van a ser las multas que se imponen? Ahora, vamos con eso. Hablando de penas, ¿será que muchos hombres piensan, no, pero es que si yo digo una expresión, entonces ¿qué me puede caer? Me pueden caer $50, $100. Pero nosotros aquí, con el licenciado Iván Flores, vamos a descubrir que eso no es así y que las penas, en verdad, son muy fuertes. Licenciado. Gracias. Sí, de hecho que se maneja en la calle de que puedo pagar $100, $200 y yo salgo de un problema. No es cierto. La ley es taxativa en este sentido y las conductas serán sancionadas con multa de 2 a 25 salarios mínimos. Fíjese que no es una cosa sencilla. Veamos, si usted es una persona asalariada que tiene un salario, por ponerle un ejemplo, de $400, 2 salarios mínimos que le impongan son 600 y tantos los que usted debe de cancelar para comenzar. Pero imagínese, usted lo condenan a la máxima, 25 salarios mínimos, multiplique 25 salarios mínimos. Eso es lo que usted eventualmente tendrá y lo tiene que cancelar. Entonces, si no, tiene consecuencias. Pero no perdamos de vista esto. Alrededor de esta pena principal también existen algún tipo de prohibiciones que se le pueden generar, como no salir del país, no acercarse a lugares determinados, presentarse a firmar con frecuencia al tribunal y verificar su conducta. No es una cosa de que yo cancelo y tengo carta abierta para andar generando actos de violencia como tal. Y ojo con otra situación, Luis. Este tipo de violencia riñe y tiene un límite muy cercano con actividades delictivas mucho mayores. Lesiones, por ejemplo, como tal, que salen de la esfera específica de la violencia, de las expresiones de violencia y se materializan en otro delito. Homicidios. Sí, mucho cuidado con eso, es decir, las personas piensan, yo pago y aquí se termina. Puede reñir con otro tipo de delitos. De repente puede reñir con un acoso sexual, ¿sí?, que la penalidad es mucho mayor. Puede reñir con una violación, puede reñir con un feminicidio. Entonces, no pensemos que porque la penalidad es ínfima relativamente hablando, teniendo en cuenta el margen económico, no es ínfimo, no pueda de repente incurrir en una penalidad o en un delito, en una tipología mucho más grave o mucho mayor, Luis.
¿Sabe? Algo que me llama la atención es aquellas personas que dicen, bueno, pero es que yo no tengo esposa, pero es que yo no tengo novia, yo no tengo amigas, yo no me relaciono con mujeres, yo simplemente uso mis redes sociales. Pero ¿qué pasa? En las redes sociales publica imágenes, comentarios o cualquier contenido multimedia de carácter misógino, de carácter discriminativo hacia las mujeres. Y seguirá, bueno, pero entonces yo solo hago en redes, no me meto con nadie más y creen que eso no es penado. Licenciado, ¿lo puede aclarar? Fíjese qué interesante postura, en el sentido de que muchos consideran que pueden estar acorazados atrás de una computadora o atrás de un teléfono, ¿verdad? Un teléfono inteligente. Cuando se interpone una denuncia y se genera un menoscabo a raíz de la generación de una imagen o un comentario misógino, o que genere una violencia como tal en contra de una mujer, déjeme decirle que está equivocado si usted cree que no van a llegar a usted. Todas las conexiones, y es importante que también la población la sepa, y el que comete delitos desde estas plataformas, todas las conexiones tienen un contenido único, ¿sí? Un contenido único y un enlace único, que la Policía Nacional Civil, a través de la Fiscalía General de la República, tiene los elementos técnicos de investigación para llegar al enlace del punto donde usted se conectó. Es único, es como la huella digital o dactilar, ¿verdad? Es única, tanto es así que las conexiones a Internet son únicas y lo van a ubicar. Es decir, la tecnología investigativa ha avanzado tanto que efectivamente pueden llegar a usted en el sentido de que usted provoca una imagen o un comentario discriminativo, peyorativo, vulgar o falto de respeto, pueden llegar a usted. No se preocupe por eso, piensa que usted puede salir bien librado y que eventualmente puede burlar la justicia. No es cierto. Las técnicas de investigación están muy avanzadas, la Policía Nacional Civil tiene herramientas para llegar a eso, hay técnicos que tienen elementos y herramientas sofisticadas para eventualmente llegar al punto concreto de donde se generó un comentario o una imagen en contra de una mujer. Fíjese que algo también muy interesante, y es cuando los hombres dicen, no, bueno, pero es que yo nada más solo fue un comentario, o sea, uno no es ninguno. Pero es que por uno se empieza, y aunque usted crea, pero ese comentario que puso puede ser grave para usted. ¿O no es así, licenciado? Sí, definitivamente que un comentario que se genere puede venir a degenerar situaciones graves para la imagen de una persona, en este caso concreto las mujeres. Entonces puede decir un homicida también, no, si solo uno maté, ¿me entiende? Entonces, no es así. Es decir, para la ejecución o la materialización de un hecho delictivo basta con una tan sola acción. Sí. No quiere decir que lo van a esperar a usted a que cometa 10 acciones para decir, ya sumó 10, hoy sí lo vamos a procesar. Con una acción de manera concreta que usted genere, puede ser procesado penalmente por este tipo de hechos delictivos. Hay algo más que mencionar. Por ejemplo, el fenómeno de los memes. Que los memes nos hacen reír, desde luego, pero es que eso también tiene sus límites. Porque cuando un meme se refiere, o está en un meme se discrimina a una mujer, ¿qué se hace generalmente? Uno se pone a reír, se pone a burlarse y cree que eso no va a tener consecuencias. Aquí lo dice expresamente que incluso cualquier medio, imágenes o mensajes audiovisuales es condenable, ¿o no? Definitivamente que sí, definitivamente que también cuando se utiliza la imagen de una persona, de su perfil, por ejemplo, para eventualmente utilizarlo para generar burla, para generar risa en estos llamados memes, puede también caer en una conducta en una conducta delictiva. Hay que tener cuidado con lo que se publica, hay que tener cuidado con lo que se toma o flagela de otro perfil, porque puede desembocar en el cometimiento de un hecho delictivo. Lo recomendable es no hacerlo. Y es que lo que sucede es que la ley no castiga también el ingenio, pero sí lo que castiga y reprime es que usted utilice la imagen de otra persona para hacer burla y mofa, porque usted está dañando la integridad, la moralidad de una persona. A la mujer en esta sociedad machista se le discrimina mucho en los espacios de participación social, de participación ciudadana. Eso también constituye una expresión de violencia. Definitivamente que la ley no hace distingos entre funcionarios que deben de ser exclusivamente hombres, digamos, en este caso, ¿verdad? En los espacios políticos, la ley establece que toda persona que consideres tiene las cualidades legales para participar en elementos o decisiones o elecciones populares, puede o debe de hacerlo, todo y cuando cumpla con los requisitos que la ley establece. No hace distingo si es hombre o mujer. Entonces, ese resabio, ¿verdad?, que la mujer que debe quedarse en la casa y no tiene las cualidades para acceder a cargos importantes, llámese de esto, de la política, de empresariales o de cuestiones importantes del país, eso es un tema totalmente superado. Se ha establecido que hay mujeres
cualificadas, capacitadas, y no necesariamente la mujer debe de quedarse en la casa trabajando en los quehaceres del hogar, aunque no obstante debo decirlo, esa es una actividad digna, es una actividad que definitivamente es importante también para el desarrollo del país, las actividades que se realizan en el hogar, es decir, verificar que porque se quedó en la casa hace una actividad eminentemente fácil, no es cierto eso. Bueno, y lo podemos hablar. Es responsabilidad de todas las personas que viven en el hogar. Claro, y veámoslo en la experiencia diaria, en la experiencia común. Quédese un día usted trabajando en su casa, en las actividades del hogar, es sumamente cansado. Es sumamente cansado las actividades que se realizan dentro del hogar, no es una cosa sencilla. Desde luego. Ampliemos ahora sobre la cuestión de que también es una expresión de violencia. Fíjense, exponer a las mujeres a un riesgo inminente para su integridad física o emocional. ¿A qué tipo de riesgo nos estamos refiriendo? Fíjense que lo que pasa es que se generan una diversidad de situaciones en el día a día. De repente también hay que saber y hay que tener cuidado que en las labores, por ejemplo, labores de construcción como tal, sí, no podemos invisibilizar y olvidar que la fuerza y la capacidad física naturalmente somos diferentes. Usted no va a poder poner en un trabajo de esto, obligar a una mujer a que realice actividades que un hombre como tal realiza por su fuerza, por su corpulencia. Es decir, un ejemplo, en la industria de la construcción, el obrero puede de repente cargar, un ejemplo, 2 bolsas de cemento. Una mujer lo dudo, y es por su naturaleza, ¿verdad?, que no tiene la misma fuerza. Entonces, obligarla, bueno, yo le doy trabajo, pero usted va a trabajar igual a como trabaja el Señor, no lo va a poder hacer. Ahora, también, licenciado, me surge una duda. Estamos dentro de exponer a las mujeres a un riesgo inminente de su integridad física y emocional, estamos hablando también de condenar, por ejemplo, los trabajos de construcción cuando las mujeres andan en el periodo menstrual, que es más difícil para ellas, y seguirlas exponiendo a esos riesgos constituye una expresión de violencia. Por supuesto, y puede desencadenar en otros problemas, físicos. Y es que lo que sucede es que abrirle los espacios que tradicionalmente han estado cerrados tampoco implica generar vejámenes en contra de la mujer en relación a los trabajos físicos que se tengan que realizar. Claro. Hemos visto en los medios de comunicación que hay mujeres que realizan actividades de mecánica automotriz, trabajo en reparación de llantas y cuestiones así, que tradicionalmente lo han realizado hombres. Sí, bueno. Pero en cuanto a la contratación hay que tener mucho cuidado, porque sí es cierto que se le han abierto espacios, pero también no podemos invisibilizar que la capacidad física naturalmente es diferente la de un hombre a la de una mujer. Entonces también esas consideraciones se deben de generar por otro lado, cuando están en estado de embarazo, se debe de generar esas consideraciones, ¿verdad? Porque su integridad física es mucho más frágil en esas etapas de embarazo. Entonces, esas consideraciones se deben de generar porque pueden desembocar en otro tipo de delito por decir, bueno, usted es mujer, usted quiso trabajar aquí y usted tiene que hacerle frente, ¿verdad? Por las contingencias que se generan en la labor. No, deben de generarse las consideraciones. Tanto es así que cuando la mujer está embarazada goza de privilegio en cuanto al tema laboral, ¿verdad? Y las mujeres tienen todo el derecho de denunciar a ese tipo de personas. Por supuesto, es importante también tener la conciencia de denuncia, ¿verdad? Y hacer saber a las autoridades respecto de vejámenes o violentación de derechos que se generan en contra de ellas. Licenciado, siempre en materia de derecho, en materia judicial, nos vamos a trasladar a una pausa comercial, pero al volver vamos a tocar el tema de la conducción peligrosa para aquellos que no entienden que conducir con temeridad representa un riesgo para la ciudadanía. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Otro tema muy importante en materia de derecho penal es cuando nos referimos a la conducción peligrosa, a la conducción temeraria. ¿Qué es lo que se entiende por esos términos? ¿Cómo se da? ¿Y cuáles son las penas para aquellos que así conduzcan? Licenciado. Muy bien.
¿Cuánto se habla del tema conducción temeraria? Es lo que en el coloquio se dice, ¿verdad? Este nombre de manera concreta se modificó a partir del año 2013-2014 y en la actualidad se llama conducción peligrosa de vehículo automotor. ¿Ok? Ese es el nombre técnico. Okay. Más en el coloquio se dice conducción temeraria. Te van a detener por temerario. Ahora, son una serie de conductas que realiza la persona que conduce vehículo automotor, puede ser una motocicleta también, y que pone en peligro la integridad de personas o la ciudadanía como tal. Es decir, de manera abstracta se pone en peligro la ciudadanía cuando se conduce un vehículo de manera deliberada sin generar las providencias o las verificaciones de cuidado, de orden respecto de los demás. Lo tradicional que conocemos es que una persona anda manejando en estado de ebriedad, ¿verdad? Y eso es lo tradicional o drogado. Y efectivamente yo considero, por la experiencia en los tribunales de justicia, que la mayoría de casos de detención se dan por personas que se detienen en estado de ebriedad, sí, ¿verdad? Son pocos casos los que se detienen por la imprudencia o la negligencia como tal. Póngale por conducir en vía pública, exceso de velocidad, pasándose semáforos. Esa es una conducción peligrosa también, aunque no esté en estado de ebriedad, pero es poca la recurrencia que se da respecto a estos temas. Ahora, lo importante en este caso es que y es el enfoque que quiero generar, ¿verdad?, a la población, es respecto de la conducción peligrosa por ingesta de bebidas embriagantes o estupefacientes, llámese droga, cocaína, marihuana y alguna otra droga psicotrópica que altera la condición física o mental de la persona. Lo más tradicional es el alcohol. Fíjense que las penas en la actualidad se andan generando de 2 a 4 años de prisión. Se estaba generando una reforma a través de la Asamblea Legislativa, la cual pues en un determinado momento se incrementó la pena básica de 4 a 6 años de prisión. ¿Cuáles fueron los criterios utilizados para aumentar las penas? Los criterios que se generaban era la peligrosidad, ¿verdad? Y tratar de sacar de circulación a las personas que ponen en riesgo a la población. Pero en cuanto a esas cualificaciones, la Presidencia de la República le hemos dado seguimiento, hizo algunas observaciones en cuanto al quantum de esa pena y refirió que puede ser también que hayan personas que por negligencia generan una peligrosidad y no se debe de generar una línea recta en cuanto a los que por negligencia lo realizan en relación a los que de manera dolosa lo hacen en cuanto al alcohol. Entonces la Presidencia vino y hizo una observación que la pena debe de ser de 2 a 4 años de prisión y en ese sentido se ha mantenido. Ahora bien, se dan muchos casos en los que la persona, como ya dije, se encuentra en estado de ebriedad. Fíjese que muchos dicen, yo me tomo una copa y yo no voy a salir alterado. Y es que lo que sucede es que el problema es de cómo su sistema absorbe el alcohol y cómo lo degenera a raíz de su conducta, ¿verdad? A través de su conducta. Generalmente las personas en los retenes policiales dicen, mire, yo me tomé 2 cervezas y yo no ando bolo, pero se baja la persona y se cae prácticamente, el vehículo es el que lo mantiene, ¿verdad? Entonces, la Policía Nacional Civil tiene unas herramientas, ¿verdad?, en donde se genera a través del aliento unos grados de alcohol, que si se pasa de los 100 grados, como lo refiere la maquinita, pues sin duda alguna usted o la persona va a ser detenida. Alguien dirá, mire, yo en realidad una cerveza me había tomado, sí, pero si la maquinita eso le generó, no dude que a usted lo van a detener y va a afrontar un proceso judicial. Y algunos dicen, mire, yo en 6 días voy a salir. No es cierto, puede ser que usted quede hasta en detención provisional teniendo en cuenta. ¿Cuántos casos hemos visto de accidentes sumamente graves en donde la persona va alcoholizada y se estrella contra un vehículo que lleva a su familia, por ejemplo? Y esa es la peligrosidad que la ley o el legislador busca reprimir y detener con este tipo de normativas, ¿verdad? Que se eviten accidentes de tránsito en donde la persona no genere mayores perjuicios a terceros. Estas son conductas autorreferentes que buscan hacerse daño como tal, ¿verdad? Pero esta conducta en la cual usted busca hacerse daño metiéndose el alcohol que quiera, no puede desembocar en un tercero, y por eso es que le recomienda, si usted bebe, no maneje. Usted va de pasajero, si ha tomado 30 cervezas, por ponerle un ejemplo, usted no va generando un perjuicio más que usted mismo, y eso no lo sanciona la ley. Las conductas autorreferentes, es decir, si usted sale a hacer solo porque usted quiere, ingiriendo una cantidad alta de alcohol, es su problema. Usted no genera un menoscabo a terceros, pero si usted anda conduciendo, sí, y lo que prevé la ley es evitar un daño
a terceras personas. Algo que se me hace sumamente interesante, licenciado, es que en noviembre de 2021 se redujeron las penas. ¿Por qué? Sí, fíjese que lo que sucede es que se generó una discusión en la Asamblea Legislativa para el incremento de penas, y es que no es como tal que se han reducido las penas, porque se ha generado una segmentación, porque fíjese que se generaron penas para el transporte público y penas para el conductor ordinario que no maneja en el día a día en el transporte público. Entonces la reducción de penas como tal se dio porque se había generado un incremento del mínimo y no había una posibilidad de excarcelación. Lo que sucede es que cuando la pena se genera la mínima de 4 años, si usted resultaba vencido en el juicio y condenado, sin duda alguna usted iba a quedar detenido purgando la pena como tal. Entonces, la naturaleza de esto es que también existe una posibilidad resocializadora de aquella persona que es adicta al alcohol. Puede darse el caso que usted de repente sea la persona que se detuvo, eventualmente había tomado, cometió un error, y no se puede generar o racionalizar que esta persona debe de quedar detenido 4 años como tal. Es verdad, cometió un error, pero la naturaleza de las penas, ojo con esto, sí, claro, es resocializadora. Esa es la naturaleza de las penas en el país. Entonces, es fácil decir, yo entiendo, no, que pague con pena de prisión. Sí, cometió un error, resocialicemos a esta persona. Y la forma de resocializarlo es que si a la persona se le condena, por ejemplo, a 3 años de prisión, generémosle reglas de conducta como tal para que no vuelva a cometer este tipo de hechos y genere conciencia. Por ejemplo, una persona condenada a 2 años o 3 años de prisión, no es que solo se condenó y la persona salió libre como tal, tiene que generar reglas de conducta, tiene que ir a cursos al Viceministerio de Transporte, se le suspende la licencia para la conducción de vehículos, la persona tiene que llegar a firmar al tribunal con frecuencia, tiene que asistir a cursos psicológicos, a cursos psiquiátricos, tiene que estarse haciendo exámenes con frecuencia. Es decir, no es que solo se le condenó y salió libre la persona como tal, es decir, se deja con una serie de reglas de conducta para efecto de resocializar y que este tipo de conductas no se pueden. Estamos hablando de que solo las penas no bastan, porque esto es bastante integral, porque dicen, ok, sí, tiene que pagar por lo que cometió, tiene que pagar, pero cuando salga, ¿qué? ¿Va a volver a hacer lo mismo? Correcto. Entonces estamos hablando de conductas restaurativas, según me dice. Definitivamente. Y hay otro tema. Puede ser que haya personas, alcohólico consuetudinario como tal, que no va a parar de beber nunca. El juez, a la hora de hacer su resolución en la sentencia que deba de emitir, también puede hacer su análisis. Y es que no necesariamente porque lo condenen a 1 año de prisión quiere decir que va a salir. Puede purgarlo en prisión, en un penal el año de prisión, ¿me entiende? Entonces, el juez debe de valorar en el raciocinio que haga a la hora de emitir la sentencia si esta persona definitivamente es un alcohólico consuetudinario y a criterio del juez se le generan las probanzas, no va a parar nunca de beber. Esta persona, aunque le den 6 meses de prisión, puede quedar detenido en un penal, ¿sabe? Entonces, no es per se que porque la penalidad sea de 2 o 3 años, las personas en automático salen. Cada caso debe de valorarse en su particularidad y sobre la base de eso el juez debe resolver, porque si la persona, el hecho que cometió, las consecuencias del hecho fue grave, póngale que se murieron 2 personas, 3 personas, destruyó 4 vehículos, se fue a dar contra una casa y aparte de eso se había peleado con alguien anteriormente. Se dan estos casos, ¿sabe? Iba en persecución de la policía porque no paró un retén. Puede quedar detenido la persona también en un penal y purgar la pena en detención. No es per se, no es en automático que porque sean 2 años de prisión la persona no más debe de salir en automático. Cada caso se valora en su particularidad y hay personas que no se van a resocializar y por lo tanto deben estar en un penal. Entonces, ¿en qué caso se le quita definitivamente la licencia? ¿No la puede volver a recuperar? Cuando hay una recurrencia. Eso es un tema eminentemente administrativo, ¿ok? Y el tema administrativo lo maneja el Viceministerio de Transporte, ¿sí? El Viceministerio de Transporte, cuando se genera una recurrencia respecto de actividades de conducción peligrosa, de infracciones de multa, infracciones administrativas, de impago de esquela, va a llegar un momento que le van a cancelar totalmente a usted la licencia para poder conducir vehículo automotor. Entonces, esto es cuestión y temas de recurrencia, ¿sabe? O de criterios propios de la administración respecto del BMT en cuanto si le autorizan o no nuevamente la licencia a usted. Ok. Al volver de la pausa nos vamos a trasladar a otro tema como es el caso de las estafas, que como siempre están a la orden del día. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador,
decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Es evidente que otro tema recurrente en materia de derecho penal es el tema y el delito de las estafas. ¿Qué es lo que nosotros debemos entender como estafa? ¿Cuáles son los tipos de estafa? Y lo más importante, ¿cómo detectar que estamos siendo víctimas de una o cómo prevenirlas? Licenciado. Gracias. Definitivamente que nosotros siempre también en el coloquio decimos, esta persona me estafó, o también en el coloquio se dice, me bajó. Estos son sinónimos, ¿verdad?, que se utilizan de manera coloquial en la población, pero la estafa es cuando una persona mediante engaño se aprovecha de manera injusta económicamente respecto de otra, ¿sí? Entonces, mediante engaño o ardid, es decir, mediante engaño, una promesa de hacer o no hacer algo, le obtiene una cantidad económica, puede ser la venta o la compra y venta de algún bien, y que definitivamente promete eventualmente dárselo y nunca se lo da, valga la aclaración, y claro, la persona que espera el bien o el servicio entrega un dinero y de repente se le pierde el otro, ¿verdad? En esencia, en palabras simples, es eso. Siempre tiene que mediar el provecho injusto, porque el provecho justo no es estafa. Sí. Me refiero, si yo le ofrezco a usted un vehículo, yo tengo que darle el vehículo que le prometí, o con las circunstancias o situaciones similares, pero yo le ofrezco el vehículo, usted me entrega una cantidad económica a mí y de repente yo me pierdo, ahí viene el provecho injusto, ¿verdad? No le doy razón, no sé qué pasó. Pueden generarse contingencias que desvanecen una estafa, como por ejemplo el caso, se da mucho en el país en la actualidad, aquellos importadores que traen vehículos, pero si por cuestiones ajenas a él se atrasa y el vehículo viene un mes, 2 meses después, eso no es una estafa. Eso no es una estafa, sí, porque hay que diferenciar también qué es lo que en verdad es una estafa y qué es lo que se considera, pero no es estafa. Correcto, porque pueden en un determinado momento generarse un incumplimiento de un contrato, porque la verdad que es un verdadero contrato, aunque no realicen un documento. Yo le prometo traer un vehículo a usted y usted promete cancelarme a mí y me da en conceptos un anticipo, un abono, que técnicamente se llama arras, y yo le digo, yo se lo voy a traer en un mes, pero resulta que vino en 3 meses, ¿verdad? La persona me dice, me estafó. Entonces, eso no es una estafa. ¿Por qué? Porque si usted le prueba definitivamente que han habido contingencias en el exterior, como en el traslado, en la aduana, que se dieron problemas, no sé, de tráfico con la pandemia, que puede pasar, sí, todo, claro, no lo estafó. Lo que se generó fue un retraso en la llegada del vehículo. Claro. O de repente aparece y le dice, mire, el vehículo que usted me trajo no era el que así como yo lo quería, generó una expectativa diferente. Si no hay una intención dolosa, es decir, de intención de querer generar daño, no hay estafa. Pero sí, hay cientos de casos en los que sí se dan. Y en la actualidad en el país estamos viviendo una oleada de esto. No obstante, he visto que la Fiscalía General de la República está generando muchas investigaciones al respecto, en cuanto a que se ha dado mucho que hay autolotes en donde se alquilan o arriendan vehículos. Llega la persona y dice, mire, necesito que me alquile este vehículo, lo voy a llevar por un mes. Y resulta que se lo lleva y comienza a pagar. Pero se han dado muchísimos casos que la persona viene, realiza ventas falsas y va a este vehículo, lo vende, ¿sí? Y al dueño del vehículo le sigue pagando su arrendamiento. El dueño del vehículo no sospecha porque está recibiendo su canon de arrendamiento, pero resulta que el otro ya lo fue a vender, ¿sí? Y hasta hace una compraventa falsa, hace sellos falsos y van a inscribir ese instrumento al CERTRASEN, al Registro Público de Vehículos. Entonces, llega un momento que se le pierde a esta persona al verdadero propietario, no le paga. Ahí es cuando las alarmas se encienden, ¿verdad? Y la persona pone la denuncia. Eso se ha dado mucho, ¿saben? ¿Cómo prevenir eso? Generalmente los negocios fáciles, los negocios demasiado voluptuosos, en donde se espera percibir ganancias fáciles, esos tienen algún problema. Y es que lo que pasa es que un negocio en la realidad práctica no es que usted invierte ahora y mañana tiene cantidades exuberantes de ganancia, o que alguien llegue a ofrecerle un vehículo también. Vámonos al otro lado, ¿verdad? La persona que compra un vehículo que vale $10,000, es imposible que se lo van a llegar a vender a usted en $5,000. A ver, algo también, y esto era sumamente recurrente hace años, es que a usted le caía un mensaje de texto en su teléfono y le decía, tal empresa extranjera
ha hecho un mega sorteo internacional y usted se ha ganado $70,000 y un carro del año. No es esto, estamos hablando de una estafa. Sí, lo que sucede es que se dio bastante eso, en la actualidad se da, pero es poco, ¿sabe? Que pedían, y para efecto de comenzar los trámites como tal, usted debe depositarnos a cierta cuenta una cantidad económica. Las personas se emocionaban, lo hacían y depositaban y se perdía el mensaje. Rastrear, teniendo en cuenta que era una red internacional de personas, ese tipo de hechos era complicado, ¿sabe? Porque a nivel nacional es un tema, pero a nivel internacional hay que trasladar las fronteras, hay que generar enlaces con las instituciones gubernamentales, instituciones de fiscalía de otros países para poder dar con los responsables, que es bastante complicado. No obstante, esa es una forma también de generar una estafa en perjuicio de una persona en el país, pero también se dan otras formas de estafa, ¿verdad? Se ha dado mucho también en la compra y venta de bienes inmuebles, que son casas, materiales realmente son Cuando casas. hablamos de estafa agravada. Fíjese que la estafa agravada se genera, la estafa en su modalidad básica es cuando yo vengo, lo engaño a usted, que usted me entrega una cantidad económica y yo le voy a generar una contraprestación. Y la contraprestación en esencia puede ser la entrega de un bien o la entrega de un servicio. Yo no se lo genero y ya sabía que no se lo iba a poder cumplir. Esa es la estafa básica, ¿cómo no? Pero la estafa agravada es cuando se generan ciertas acciones tendenciosas, como por ejemplo la cualificación del sujeto que realiza. Un ejemplo, usted es una persona con poca instrucción académica, que no es peyorativo. Sí, claro. Una persona que no estudió en la universidad, pero sí es un campesino muy exitoso, por ejemplo, que trabaja en el campo, pero instrucción académica no tiene. Y yo soy una persona que tengo suficiente instrucción. Genero a través de mi retórica o los supuestos conocimientos que tengo un engaño para sacarle dinero de algo que no le voy a cumplir, que yo ya sé que no lo voy a cumplir y que no existe. Usted me entrega una cantidad económica y yo lo perjudico a usted. Esa es una cualificación que modula y amplifica la gravedad del delito, y es cuando se convierte en una estafa agravada, la forma que yo realizo y empleo para materializar el hecho delictivo. También la estafa agravada se da cuando es en relación a bienes inmuebles o bienes destinados para el uso de la vivienda, es decir, la casa materialmente dicho. Yo vengo, lo engaño a usted para hacer un negocio con su casa y resulta que se la quité. Le hago firmar un documento que usted probablemente no leyó y creyó que estaba firmando otro, lo engañé y usted me entregó su casa documentalmente hablando. Y después resulta que aparece un tercer dueño que no tiene nada que ver en la triangulación o en la negociación que usted realizó y ya lo está sacando de su vivienda. Por ahí se puede materializar otra estafa. Entonces hay diferentes modalidades, ¿verdad? Y esto depende básicamente del ardid o la forma como se genera previamente la organización para materializar y yo acceder a su bien material o económico y beneficiarme de manera indebida de su dinero. Desde luego. Tras la pausa comercial, es necesario que nosotros hablemos sobre cómo prevenir o cómo detectar este tipo de estafa, porque considero que es algo sumamente importante. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Si en el bloque anterior hablábamos de los tipos de estafa, ahora corresponde mencionar cuáles son las recomendaciones o qué hacer para prevenir este delito. ¿Cómo lo identificamos? Definitivamente que cuando a usted le ofrecen un negocio por debajo del precio, totalmente por debajo del precio que ordinariamente se debe verificar en el mercado, no lo haga. Tenga sus dudas. Lo que hablábamos en el bloque anterior, que si un vehículo vale $10,000, jamás se lo van a ir a ofrecer en $5,000. Ahí algo pasa. Verifique documentación original, si es un caso de un vehículo, que le lleven documentación original, si es posible su tarjeta de circulación. No le entregue su información financiera o PINES o su documentación personal a personas que usted no conoce. Cuando nos preguntan a cada rato, mire, ¿tienen tarjeta de crédito? ¿Tienen tarjeta de débito? Mire, Correcto. ¿tienen cuenta? De repente le llaman por teléfono y le piden sus datos personales. ¿Por qué no lo visitan o le dicen llegue a su oficina y ahí le tomamos los datos? No proporcione su información personal por Y que de teléfono. repente le ofrecen, no sé, digamos, una estadía en un hotel lujoso,
Correcto. Y eso es así, los negocios que en realidad parecen demasiado buenos y que usted no lo conoce y le van a dar ganancias en 2 días, eso dúdelo porque Sí. en realidad un negocio, un proyecto, un emprendimiento lleva tiempo para poderlo desarrollar y ver los frutos del mismo. Licenciado, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, sé que hay muchísimo que hablar, pero esperamos tenerlo próximamente por acá. Muchas gracias, Luis, a usted por la invitación. Ha sido un honor poder platicar de temas legales del país y pues estoy atento a su invitación para que podamos volver a platicar. Desde luego, licenciado, muchísimas gracias. Al igual que a ustedes, amigos televidentes, gracias por habernos sintonizado en esta noche. Y recuerde que el criterio más importante lo tiene usted. Que descanse.